Bienvenidos jóvenes a esta charla del día de hoy sobre temas asociados con el derecho procesal colombiano. Charla asociada con los conceptos del derecho de acción y el derecho de pretensión, como mecanismos relativos a la manera como los sujetos procesales intervienen dentro del proceso. En punto a lo primero, que es el derecho de acción, pues hay que mencionar en términos generales que corresponde a una garantía, a un derecho fundamental, a través del cual los ciudadanos acuden ante el sistema de justicia en busca de tutela jurídica. No solamente es un derecho que está consagrado en la legislación interna, sino que hace parte de compromisos, de tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado de San José de Costa Rica, que creó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde Colombia, como país suscriptor de esos convenios, se ha comprometido a establecer un sistema de justicia a través del cual se tramitan las peticiones de los ciudadanos. De manera que es un derecho fundamental al que pueden acudir. En principio, que identifica a un titular que es el accionante, que sería como el titular a quien está dirigido este derecho, pero que también tiene un vínculo con el demandado, a través de un derecho parecido, pero que corresponde a la misma estructura conceptual y que es el derecho de contradicción. De suerte que así como el demandante tiene el derecho de acudir ante las autoridades en busca de una determinada pretensión, el demandado tiene el derecho para oponerse a esa pretensión y hacerlo a través del ejercicio del derecho de contradicción, cuyos desarrollos vamos a ir viendo a través del desarrollo de esta charla. Ya mencionamos que el titular es el accionante, quien se dirige entonces ante las autoridades a través de una petición o de una demanda, y que ya vimos en sesión anterior da lugar a un pronunciamiento judicial a través de unas providencias admisoria, si cumple con las exigencias formales, eventualmente inadmisoria y también de rechazo, y que en el trámite de un proceso ejecutivo puede dar lugar a librar el mandamiento ejecutivo o a negarlo porque no se satisfacen las exigencias ahí sí asociadas con la pretensión, es decir, exigencias de carácter material, ¿cierto? Cuando hablamos de la acción, entonces hablamos de requisitos, de elementos estrictamente formales. Cuando hablamos de pretensión, que es una institución que hasta ahora estamos mencionando, entonces hablamos de elementos de carácter material. Entonces aquí vamos a anotarlo. Y de una aquí, elementos materiales. Pues bien, estos elementos formales se desarrollan a través de lo que se conocen como presupuestos de la acción, que son elementos que la ley reclama para que esa acción se estructure válidamente y entonces el sistema jurídico de cada país tenga la posibilidad de pronunciarse frente al mismo. Para que esa acción entonces cumpla con las exigencias formales, identificamos entonces los que se llaman como presupuestos de la acción. Presupuestos de la acción que también se conocen como presupuestos procesales y que básicamente son los siguientes. Primero, demanda en forma.
capacidad para ser parte, y para comparecer en juicio, jurisdicción, competencia, ausencia de caducidad, y trámite debido. Estos presupuestos entonces son los que se conocen como presupuestos de la acción, es decir, elementos para que la acción se estructure válidamente de suerte que a través de ella se pueda tramitar una determinada pretensión que obligue al sistema judicial de cada país a poder emitir una respuesta jurídica. Pues bien, hay quienes clasifican, los estudiosos del derecho procesal, estos presupuestos entre presupuestos de la acción y presupuestos de la demanda. Serían presupuestos de la acción entonces los 5 últimos y presupuestos de la demanda el primero. Los requisitos de la demanda pues están señalados en el respectivo Código General del Proceso en nuestro país, y en ellos entonces se determinan los elementos que debe contener una determinada demanda. En punto a la capacidad, por ejemplo, ya en los presupuestos de la acción, pues hablaríamos del concepto de parte, quiénes son parte en un determinado proceso. Y entonces, en nuestro caso, el Código General, por ejemplo, establece en el artículo 53 que pueden ser parte en un proceso, primero, las personas naturales y jurídicas, segundo, los patrimonios autónomos, tercero, el concebido para la defensa de sus derechos y los demás que determine la ley. De suerte que eso es uno de los elementos que debe establecerse, de suerte que el demandante o es persona natural o es persona jurídica o es un patrimonio autónomo, como podría ser el patrimonio autónomo de la sucesión de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta pero ilíquida, de la fiducia, entre otros. Y la capacidad para comparecer, que tiene que ver con que quien actúa en el proceso, si lo hace en calidad de representante de una persona natural o jurídica, debe acreditar esa condición con el documento específico. Si lo hace en su condición de heredero, igual acreditar su derecho que está invocando. La jurisdicción, como atributo de las autoridades judiciales del Estado habilitadas para declarar el derecho en ejercicio de la soberanía de que es titular un determinado territorio, y la competencia, la distribución de jurisdicción entre las distintas autoridades para encauzar la manera como los ciudadanos deben acudir ante ellas. Existe la caducidad de la acción prevista como una institución también de carácter entonces procesal, que señala que cierto tipo de acciones deben instaurarse dentro de unos términos específicos señalados por el legislador, y cuando quiera que la acción se instaura con posterioridad, entonces existe una causa para que se pueda rechazar de plano la demanda. Veíamos entonces en sesión anterior cómo la caducidad de la acción es un motivo para el rechazo de plano de la demanda, además de la ausencia de jurisdicción y la ausencia de competencia. Finalmente, el trámite debido tiene que ver como garantía del debido proceso, de conformidad con el artículo 29 de nuestra Constitución Política, que a la demanda se le haya dado el trámite que la ley tiene previsto para la garantía del derecho de la defensa y la garantía del juez natural, entre los varios elementos que integran pues el debido proceso. ¿Cómo se controlan los presupuestos procesales y quién los controla? Entonces vamos a decir
que el control puede hacerse por el juez, pero también por las partes. El juez controla los presupuestos procesales en varios momentos específicos. Uno, a través de la inadmisión de la demanda. Si el juez encuentra que la demanda no satisface las exigencias formales, el artículo 90 del Código General nos señala cuáles son los motivos de inadmisión, y entre ellos, justamente asociados, si se mira en detalle, muchos que tienen que ver con la demanda que no satisface los requisitos, no se anexan los documentos que la ley reclama, hay una indebida acumulación de pretensiones, los hechos y pretensiones no se han planteado de manera separada, de manera coherente, entre las varias razones que dan lugar al rechazo de la demanda, veíamos en sesión anterior. Pues bien, esas causales entonces son un mecanismo judicial para que ex oficio se controle que los presupuestos procesales concurren debidamente. Pues bien, pero existen otros momentos, teóricamente, si el juez no advirtió a la hora del trámite de la demanda que había un defecto que denunciaba un presupuesto procesal sin el cual evidentemente no puede emitir una decisión de mérito, entonces teóricamente cabe la posibilidad de la sentencia inhibitoria. Si este hecho además no fue advertido por la parte contraria encargada también de verificar la concurrencia o no de los presupuestos procesales. Sentencia inhibitoria que en nuestro medio es una absoluta situación excepcional, y excepcional en cuanto que pues se ha identificado que una sentencia de esta naturaleza realmente puede corresponder a una verdadera denegación de justicia, de suerte que es una alternativa última y extrema, como quiera que una sentencia inhibitoria no reconoce ni niega la pretensión, es decir, no se pronuncia frente a la pretensión que se está planteando, ¿cierto? Entonces, pero es una alternativa que desde el punto de vista de la ciencia del derecho procesal, pues existe y por esa razón se menciona. Pero no solamente decíamos los presupuestos procesales deben ser controlados por el juez, sino que también las partes tienen unos mecanismos para, a través de las excepciones previas, o las nulidades, controlar que estos presupuestos procesales concurran debidamente. Como vemos en nuestro Código General del Proceso, se consagran entonces unas excepciones, y esas excepciones de carácter previo, previstas en el artículo 100 del Código General del Proceso, señala, por ejemplo, que dentro de la oportunidad legal el demandado puede invocar la falta de jurisdicción, la falta de competencia, el compromiso, cláusula compromisoria, la inexistencia del demandante o del demandado, la incapacidad de debida representación del demandante o del demandado, la ineptitud de la demanda y todos los otros elementos que aparecen ahí en el artículo 100, todos dirigidos básicamente a controlar que concurran debidamente todos los presupuestos procesales. ¿Por qué son tan importantes los presupuestos procesales? Porque la ausencia de los presupuestos procesales no permite poder emitir una decisión de mérito, de suerte que el derecho de acción que inicia con la petición o demanda finalmente se realiza con
un pronunciamiento judicial de mérito, es decir, un pronunciamiento que frente a la pretensión la acepte o no la acepte, justamente porque no concurren esos presupuestos, pues en el extremo veíamos como si llegado al punto de la decisión final se encuentra que ya no hay oportunidad de poder acudir a alguna de estos elementos o vías, pues pudiera existir la posibilidad de la sentencia inhibitoria. Igual ocurre con las nulidades. Las nulidades procesales entonces están dirigidas también a controlar los presupuestos procesales, de suerte que de esta manera en las nulidades, por ejemplo, se admite como nulidad los hechos asociados con haberse omitido la garantía de los derechos de defensa y de contradicción, haberse dictado una sentencia sin jurisdicción, ¿cierto? Estas nulidades entonces un poco más limitadas hoy en el Código General del Proceso de las que teníamos en el Código de Procedimiento Civil, pues también tienen un vínculo absolutamente inescindible con los presupuestos procesales. Dijimos entonces que si los presupuestos procesales concurren debidamente, pueden llevar a emitir una sentencia de mérito. De mérito quiere decir una sentencia afirmativa o negativa a la pretensión, ¿cierto? Ese es el objeto fundamental del derecho de acción y es la razón que explica la necesidad de la verificación de los presupuestos de la acción y de los presupuestos procesales. De suerte que, en resumen, a través de ese derecho se garantiza la posibilidad de que el ciudadano acuda ante el sistema jurídico de un país en procura de una decisión determinada relativa a una pretensión, es decir, a un dar, hacer o no hacer que se reclama de su demandado, pero que en relación con el demandado también le permite poder ejercer la posibilidad de controvertir esa acción, entre ellos denunciando a través de excepciones previas o de nulidades la ausencia de los presupuestos de la acción. En relación con las excepciones previas, importante mencionar que no todas o no todos los tipos de procedimientos, en nuestro caso, en la legislación colombiana, tienen consagrada un procedimiento específico, especial, propio para su desarrollo. Las excepciones previas, por ejemplo, en principio, que pueden proponerse dentro del término de traslado de la demanda de manera excepcional y por expresa disposición del legislador en el proceso ejecutivo, como en el proceso verbal sumario, deben invocarse a través de o denunciarse a través del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o el autodemandamiento ejecutivo. Esto es muy importante tenerlo presente, porque si bien de manera general el término para excepciones previas es el mismo que en nuestro sistema se consagra para contestar la demanda, es decir, el término de traslado de la demanda, de manera excepcional en los dos tipos de proceso que vimos, proceso ejecutivo y proceso verbal sumario, ese término ya no aplica. Deberá tomarse en cuenta entonces que el término será el de la ejecutoria de la providencia, es decir, 3 días contados desde la notificación del auto admisorio de la demanda o demandamiento ejecutivo para que el demandado o ejecutado invoque las causas que dan lugar a excepciones previas, pero a través de recurso de reposición. Pues bien, ¿cómo se tramitan y deciden esas excepciones?
pues dependerá del tipo de proceso en el cual se está tramitando una determinada pretensión. No nos detenemos más para profundizar en cada una de estas instituciones, de manera que simplemente logremos definir desde el punto de vista estructural qué distancia o diferencia existe entre el derecho de acción y el derecho de pretensión. Nos ubicamos ahora en punto de la pretensión. ¿Qué tiene que ver la acción con la pretensión? Si, como dijimos, la pretensión es el dar, el hacer o el no hacer que se reclama de un determinado demandado, entonces ese dar, hacer o no hacer reclama que exista previamente una posibilidad a través del derecho de acción para poder acudir a reclamar ese derecho. Esa pretensión entonces es el mecanismo a través del cual en el escenario del derecho de acción el demandante busca que la autoridad jurisdiccional se pronuncie frente a un dar, hacer o no hacer que debe corresponder a una conducta del demandado. En nuestro país, uno de los estudiosos del derecho procesal identifica el vínculo entre acción y pretensión como si la acción fuera los rieles del ferrocarril y la pretensión fuera el mismo ferrocarril o la locomotora, mientras que los rieles deben estar permanentemente tendidos para que la locomotora pueda transitar. Y eso tiene que ver con el derecho de acción, pues la pretensión, que sería la locomotora, no puede transitar si no existen los tendidos del ferrocarril previamente instalados. De manera que, aun cuando la pretensión pudiera no ser reconocida en la sentencia, el demandante debe contar con la garantía del derecho de acción para reclamar el pronunciamiento de la administración, en este caso del sistema jurídico judicial, en ese caso para decirle no a la pretensión, y de esa manera efectivamente veíamos cómo se garantiza el derecho de acción con una sentencia de mérito. Sentencia de mérito que dijimos puede ser afirmativa o negativa, es decir, decirle sí o decirle no a qué, pues a la pretensión que se ha planteado. ¿Cuáles serán entonces los elementos de la pretensión? ¿O cuáles serán de otra manera los presupuestos? Los presupuestos de la pretensión tienen que ver con el tipo de pretensión que en un determinado momento se está planteando. De suerte que si estamos, por ejemplo, frente a una reclamación de un proceso ejecutivo en una obligación de pagar, por ejemplo, una determinada suma de dinero, pues debe quedar claro que el demandante debe ser titular de ese derecho, es decir, se encuentra legitimado para instar el pago de esa obligación, y la demanda debe dirigirse contra el responsable de cumplir esa obligación, solamente para mencionar uno de los presupuestos materiales, axiales o axiológicos de la pretensión, que se conoce como la legitimación en la causa. Legitimación en la causa que en un primer momento de la historia, tanto latinoamericana como europea, pues se entendió que hacía parte del derecho de acción, y por eso existía la posibilidad de invocar la ausencia de legitimación como excepción previa, por ejemplo, por parte del demandado.
Sin embargo, entendiendo que en definitiva se trata de un elemento de la pretensión, entonces pues la posibilidad de invocarla no podrá ser entonces a través de lo que conocemos como las excepciones previas, sino a través de unas excepciones de mérito. Ya vamos a mirar también de qué manera interviene el juez frente a la pretensión y de qué manera lo puede hacer el demandado. El profesor Davis Echandía, estudioso latinoamericano del derecho procesal, distingue entre la legitimación en la causa y el interés para obrar. Sería, digamos que, otro presupuesto material de la pretensión. Legitimación en la causa e interés para obrar. Que identifica ya de manera subjetiva a quién está habilitado para formular una determinada demanda. Por ejemplo, si se trata de un proceso de resolución de contrato, de acuerdo con las reglas del Código Civil, pues cualquiera de las partes puede formular la resolución del mismo. Luego ahí estamos hablando de que los contratantes pueden pedir la resolución de ese contrato. Pero que hay una característica o requisito adicional que debe cumplir el demandante para tener éxito en su pretensión, y es haber sido el contratante cumplido. De suerte que si el demandante no es contratante cumplido, aun cuando pudiera tener legitimación en la causa, carecería de interés para obrar. Simplemente para mencionarle algunos de un ejemplo. Los demás presupuestos presupuestos sustanciales o dirigidos a controlar los presupuestos de la pretensión, entonces están asociados con el tipo de pretensión. De suerte que se encuentran ahí establecidos los que se conocen como elementos axiales o axiológicos de la pretensión. Por ejemplo, en un proceso reivindicatorio serán presupuestos materiales, axiales o axiológicos de la pretensión el que el demandante sea propietario del bien que se está disputando, que el demandado sea el poseedor, que recaiga sobre cosa singular o cuota de cosa singular y que exista finalmente identidad entre aquello de que es propietario el demandante y que está siendo reclamado y que se afirma está en posesión del demandado. ¿Cuáles son los mecanismos de control de los presupuestos de la pretensión? Existen entonces unos mecanismos, tanto por el juez como por el demandado fundamentalmente. Por el juez, de manera excepcional, el sistema reconoce la posibilidad de declarar o reconocer excepciones de mérito de manera oficiosa. Declarar excepciones de mérito de manera oficiosa. Siempre a modo de excepción. Existen algunas, por ejemplo, que deben estar estrictamente invocadas por el demandado, por ejemplo, excepción de prescripción, ¿cierto? Que si no se invoca dentro de la oportunidad que reclama la ley, no pueden ser declaradas por el juez de oficio. Igual podría ocurrir con una nulidad relativa de un contrato, porque, por ejemplo, los hechos que justifican
o que dan lugar a una nulidad relativa. Por ejemplo, la existencia de un vicio del consentimiento, pues pueden ser motivo de saneamiento, de suerte que si el demandado no lo invoca dentro de la oportunidad que la ley le señala, pues deberá tenerse como saneado ese vicio. El demandado puede fundamentalmente a través de lo que conocemos como las excepciones de mérito. Excepciones de mérito. Entonces, en esta oportunidad, el demandado puede alegar, además de la falta de legitimación en la causa o la falta de interés para el demandante, cualquiera de los otros motivos que tienen el propósito de alcanzar uno de estos fines. ¿Cuál es el objeto o finalidad de la excepción? El objeto o finalidad debe estar asociado con uno de estos tres propósitos. En primer lugar, y el más importante, es aniquilar la pretensión. Aniquilar la pretensión. Es decir, que se establezca a través de la sentencia judicial que no hay lugar a la reclamación que se hizo por el demandante. En segundo lugar, puede buscar la modificación de esa pretensión. Y en tercer lugar, puede solicitar o tener por propósito el aplazamiento de la pretensión. Cualquiera de estos tres propósitos fundamentales son el objeto de la pretensión. Como se puede dar cuenta, a través de las excepciones de mérito, entonces, de las excepciones de mérito, se busca un propósito fundamental. Será excepción de mérito, entonces, aquella que esté dirigida a aniquilar, a modificar o aplazar la pretensión. Su contradictor legítimo, su contradictor natural, como lo dice la Corte Suprema de Justicia en uno de sus fallos, con ponencia del maestro Manuel Isidro Ardila Velázquez, señala entonces que la excepción es un fenómeno del derecho sustancial que surge en la medida en que se integre debidamente la pretensión. La excepción entonces es el argumento del demandado que tiene vida en el proceso en la medida en que la pretensión cumpla con los elementos básicos que la ley le señala dependiendo del tipo de pretensión de que se está invocando. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso ejecutivo y entonces es presupuesto de la pretensión el que exista una prestación, que el demandante sea titular de esa prestación, que la demanda la dirija contra, está llamado a responder por la pretensión, que lo haga dentro de la oportunidad debida, entonces, pues, se integraría en debida forma la pretensión. Y entonces un demandado, por ejemplo, o un ejecutado en una acción dirigida al recaudo de esa prestación, podría invocar, por ejemplo, como excepciones, los mecanismos que el Código señala como causas de extinción, es decir, el pago, por ejemplo, la transacción, la compensación, la remisión o condonación, la prescripción, entre otros. Esas serían entonces verdaderas excepciones. Hasta aquí podríamos señalar entonces que las excepciones previas son a la acción como las excepciones de mérito son a la pretensión. Es justamente el escenario de contradicción. Por eso sería una gran impropiedad utilizar el expediente de las excepciones previas para invocar causas dirigidas a controvertir la pretensión o invocar excepciones de mérito como causa para controvertir o denunciar la ausencia de presupuestos procesales.
¿Cuál es la finalidad entonces de la pretensión? La finalidad de la pretensión entonces es tener también una sentencia. Una sentencia, pero no una sentencia cualquiera. Una sentencia de mérito. De mérito. Pero además con carácter estimatorio. ¿Qué significa estimatoria? Una sentencia que le dice sí a la pretensión. Que le dice sí a la pretensión. Eso desde el punto de vista del demandante. Ahora bien, entonces, esta como finalidad de la pretensión, el objeto de la pretensión. Ahora, con la excepción de mérito, excepciones de mérito. ¿Cuál será el objeto de la excepción de mérito? Su objeto será, entonces, también obtener una sentencia. Por supuesto, sentencia de mérito. Pero sentencia de mérito que se busca que sea desestimatoria. ¿Cuál es la sentencia desestimatoria? La sentencia que le dice no a la pretensión. Entonces, mientras de parte del demandante, si logra estructurar debidamente los presupuestos de la pretensión y logra contrarrestar las excepciones de mérito que se le invocaron o esgrimieron por la contraparte, logrará entonces obtener una sentencia de mérito que diga sí a la pretensión. Y eso es el carácter fundamental y el objeto de la demanda que plantea el demandante. En relación con el demandado, entonces, las excepciones de mérito estarán dirigidas a buscar que se aniquile, que se modifique o que se aplace la pretensión. Si ello lo logra, entonces, eso se definirá a través de una sentencia de mérito en cuanto que se pronuncia sobre la pretensión por oposición a la sentencia meramente inhibitoria, pero será una sentencia desestimatoria, es decir, una sentencia que dice no a la pretensión. Este bosquejo básico realmente es fundamental en el conocimiento del derecho procesal, en tanto y en cuanto permite identificar claramente en qué momento y en qué escenario deben invocarse los argumentos dirigidos a controvertir o denunciar la ausencia de presupuestos de la acción y en qué momento y de qué manera pueden tramitarse e invocarse los argumentos dirigidos a controvertir o denunciar la presencia de una excepción. Excepciones que entonces, para establecer claramente diferencias, mientras las previas están expresamente catalogadas por el legislador, hoy lo vimos en el artículo 100 del Código General del Proceso, las excepciones de mérito no tienen un catálogo específico. De manera general, se consagran como primeras por la doctrina aquellas asociadas con la falta de interés para obrar y de legitimación en la causa, existiendo también muchas otras que están circunscritas al tipo de pretensión que en un determinado momento se está invocando. Está claro que si prosperan las excepciones previas, habrá entonces un desarrollo procesal que deberá generarse, que puede terminar con que esta demanda sea finalmente rechazada
o que obligue al demandado a corregirla, por ejemplo, denunciando la falta de integración del litis consorcio necesario, es decir, que en el proceso estén todos los que deban ser citados como parte. Por esa razón, los presupuestos de la acción muy excepcionalmente llegan a ser definidos o calificados en la sentencia. Ordinariamente deben serlo de manera previa o anticipada, de suerte que no deba agotarse todo el trámite del proceso para llevarlo hasta sentencia que defina que, por ejemplo, existe ausencia de un presupuesto procesal. Si ello ocurriera y ya estamos en la fase de la sentencia, pues estaría claro que hubo o una omisión del juez o una omisión de las partes o de ambos que en su oportunidad no controlaron los presupuestos procesales, verificar que concurrieran en el proceso, y cuando se llega a la sentencia que habrá de definir la pretensión, el juez se encuentra sorprendido con la imposibilidad de emitir una sentencia de mérito, justamente porque encuentra que hay omisión en la concurrencia de algunos de los presupuestos procesales. Por esa razón, justamente, a la hora de dictar sentencia, se reclama que el juez se pronuncie en la verificación de los presupuestos procesales, porque ello es justamente lo que le va a permitir abordar la pretensión. Si no están los presupuestos procesales, como ustedes se dan cuenta, la sentencia no puede decirle ni sí ni no a la pretensión, y entonces deberá ser, desde el punto de vista teórico, mencionamos, una sentencia inhibitoria, es decir, una sentencia que no se pronuncia ni en favor ni en contra de la pretensión. Si el proceso entonces se integra debidamente, cumple con todos los elementos asociados con la concurrencia de la acción, entonces ahora sí se puede reclamar de ese juez que aborde los elementos asociados con la pretensión en busca de dictar una sentencia de mérito que diga sí y que diga no a la pretensión. Está claro entonces que para emitir un pronunciamiento frente a la pretensión se necesita previamente tener debidamente integrados los elementos o presupuestos de la acción. Considero que este bosquejo pues debe ser útil, habrá de ayudar en la comprensión de la manera como intervienen tanto el juez como las partes en el desarrollo del proceso, de la ubicación y de la naturaleza de las excepciones previas y de las nulidades procesales como de las causas de inadmisión, y de otro lado frente a la oportunidad y el objeto mismo de la excepción, mientras el objeto de la excepción previa o de las nulidades es la acción, el objeto de las excepciones de mérito será siempre la pretensión. Es, como dijimos, su contradictor natural. Agradezco a ustedes la atención en esta grabación. Les deseo muy buena suerte.